Les voy a hablar del concepto liderar desde el propósito como una herramienta para ayudar a las organizaciones a alinearse. Y voy a empezar por una afirmación sencilla. Todas las organizaciones cumplen con un propósito, una razón de ser que es mucho más profunda que solamente producir dinero. Pero también debo decir que no todas las organizaciones se dan cuenta de ello y que muchas organizaciones, en función del éxito económico, han perdido esa idea de qué es lo que deben hacer o cuál es su razón de ser, cuál es su propósito como organización. El propósito habla entonces del para qué estamos acá. El propósito nos conecta con nuestras aspiraciones y ambiciones, conecta con el éxito, pero también conecta con el sentido de lo que hacemos. Confluyen ambos conceptos en el concepto propósito. Y por eso ese concepto propósito tiene gran poder, porque es un concepto que ayuda a las personas a conectarse con su proyecto de vida. Y así las organizaciones, cuando conectan con el proyecto de vida de las personas, logran que las personas den lo máximo y además sean felices en su trabajo. Esto es real en el mundo profesional. Esto es algo que sucede en la verdad. Resulta que encontramos varios estudios que afirman y confirman esta idea. Uno de ellos que voy a compartir es hecho por una organización en España. Esta organización tomó la decisión de hacer una encuesta de felicidad en el trabajo y encuentra que la profesión más feliz en España son los bomberos. Y después de los bomberos encuentra que son los maestros. Y después de los maestros encuentra que son los periodistas. Y lo curioso de este estudio es que las tres profesiones más felices en España están lejos de ser las profesiones mejor remuneradas en España. Lejos de serlo. Entonces eso parece romper un paradigma. No es el éxito económico la principal motivación para que una persona sea feliz en su trabajo, sino que es algo más profundo. Y yo he hecho hasta ahora la afirmación de que eso más profundo es el propósito. Veámoslo desde otra perspectiva. El trabajo realizado por el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, a partir de sus vivencias en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que lo lleva a desarrollar el concepto de la logoterapia, hace un estudio muy profundo sobre lo que el sentido significa para las personas. Y ese estudio tiene algunas conclusiones que yo quiero compartir con ustedes, conclusiones sacadas por mí a partir de la lectura de esos estudios y principalmente del libro El hombre en busca de sentido. La primera es que el hombre está permanentemente en búsqueda de sentido. Los seres humanos necesitan buscar sentido. Esa búsqueda de sentido abarca todo lo que hacemos, abarca lo que nos pasa. Todo lo que nos pasa, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es permanentemente sometido a esa búsqueda de sentido que nosotros tenemos. Pero el sentido significa distinto para unas personas que para otras. Lo que para mí tiene sentido, para otra persona puede no tenerlo. Y lo que para otra persona tiene sentido, para mí no puede no tener el sentido. Entonces, es diferente para una persona y para otra. La siguiente conclusión está en términos de que el sentido puede ser encontrado aún a las situaciones más difíciles y adversas, aún en aquellas cosas que nosotros no queremos vivir, pero aún las situaciones más adversas puede encontrarse sentido. Y la última conclusión y la más importante de todas es que cuando encontramos sentido a lo que nos pasa, a lo que vivimos, a lo que hacemos, cambia nuestra actitud y nuestra percepción frente a ello y entonces vemos nuevas posibilidades que nos ayudan a conectarnos sobre lo que la vida es y sobre lo que nosotros somos en la vida. Entonces, bajo esa idea, surge el concepto de liderar bajo el propósito. Porque liderar bajo el propósito significa ayudarle a la gente de las organizaciones a entender por qué y para qué es su trabajo. Ayudarle a la gente a ver que detrás de todo lo que hacen hay algo que tiene importancia, que tiene relevancia, que ayuda a proyectar hacia el futuro no solamente a la organización, sino a ellos y ayuda a transformar
cosas por fuera de la organización. Y entonces, en la medida en que la gente descubre que ese propósito existe, alinea sus acciones, ¿sí? Las personas se comprometen, las personas hacen cosas distintas y empiezan a encontrar que en el trabajo puede haber felicidad. Entonces, liderar desde el propósito significa ayudarle a la gente a ver por qué es importante lo que hace. Y el resultado principal de ese liderazgo desde el propósito es la alineación. Una alineación que se refleja o se traduce en compromiso e iniciativa de las personas. Ese es el resultado principal de liderar desde el propósito. Pero requiere un cierto tipo particular de liderazgo. Un liderazgo que crea las condiciones para que el propósito se ponga en su debido lugar. Para que ese propósito de verdad tenga la importancia que debe tener, para que la gente lo reconozca como importante. Y un tipo de liderazgo que debe entender que el propósito debe trascenderlo, porque el propósito es más importante que el líder. Pero lo curioso es que el líder trasciende en la medida en que ayuda a trascender el propósito. Es decir, el líder permanece en la medida en que pone el propósito en su debido lugar y le da tanta importancia a ello, abandonándose de alguna manera a sí mismo, para que eso ayude a toda la organización a ver un propósito que realmente sea importante, tan importante que cuando está allá, la gente lo vea, se alinee y camine hacia él sin parar. Sin parar. Y entonces hagan todos sus esfuerzos para que las cosas salgan lo mejor posible. Eso existe en la vida real. Esos ejemplos existen de este tipo de liderazgo. Por ejemplo, Gandhi. Gandhi claramente puso el propósito de la libertad de la India en un nivel muy superior que él mismo. Y la no violencia como un elemento para trascender, de tal nivel que esos conceptos, que la libertad de la India se logró gracias a él y él trascendió gracias a ese logro. Entonces el líder trasciende en la medida en que su propósito trasciende. Y ejemplo similar a eso, lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica, donde también su esfuerzo, su compromiso, su dedicación y su lucha siempre demostraron que el propósito de la igualdad y la fraternidad entre los surafricanos era mucho más importante que el propósito de su propia libertad. Y por eso él pasa 26 o 27 años en la cárcel, pero siempre teniendo en vista su lucha y siempre mostrando que su lucha era más importante que la persona. Y claramente Nelson Mandela es una persona que ha trascendido gracias a eso. Otros ejemplos, Martin Luther King y la Madre Teresa de Calcuta. Y por supuesto, siempre tendremos como la tentación de decir, claro, pero es que estamos hablando de personas dentro del campo de la política o de la religión, personas que no necesariamente están relacionadas con el campo de las organizaciones. Pero esas personas son un ejemplo para las organizaciones. Y sin embargo, yo veo que hay ejemplos dentro de las organizaciones. Steve Jobs es un claro ejemplo de ello. Una persona que se entregó a una idea, a una causa, que vendió un propósito de que esta organización crea algo bello y más que imaginar el futuro, construye un nuevo futuro. Y claramente lo logró. Y después de su muerte se ha demostrado que esa idea permanece en su organización y esa idea que permanece en su organización pues ha hecho que esa figura de Steve Jobs trascienda y hoy claramente tenga una posición privilegiada dentro de las personas que se consideran como líderes de organizaciones en el mundo. Entonces estos ejemplos demuestran que esta idea de liderar desde el propósito es una idea real, que es una idea que existe, que es una idea que se puede llevar a la práctica no solamente en esos ejemplos, sino en cualquier organización. Pero eso requiere hacer ciertas cosas dentro de la organización, de las cuales simplemente voy a dar un abrebocas en este momento. Y la primera es declarar el propósito. ¿Y por qué declarar el propósito? Porque es que el lenguaje crea realidades. Y la gente no se puede imaginar cuál es ese propósito que el líder quiere
fortalecer o posicionar. El líder que adentro siente el propósito, que lo ha guiado en su labor de liderazgo, que incluso cuando él es el fundador de la empresa fue esa idea la que hizo que la empresa se creara, ese líder debe compartir a través de las palabras con su equipo cuál es ese propósito para que la gente lo escuche, lo pueda entender, lo pueda aceptar, lo pueda incluso preguntar si tienen dudas, para que lo puedan compartir y a partir de ello puedan avanzar. La segunda es el líder en acción. Las acciones que hace el líder deben ser coherentes con el propósito. El líder debe demostrar a través de sus acciones que cree en el propósito, que es el que más cree, el primero en creer y que tiene un compromiso total con el propósito. Son acciones concretas, sencillas, que un líder puede hacer, pero que tienen gran poder en términos de lo que su organización ve, en términos de lo que su organización entiende de su compromiso. Muestra con el ejemplo lo que quiere que la gente de su organización haga. El tercer paso, es revisar y transformar paradigmas. Los paradigmas están allí, son creencias colectivas. Existen en los países, existen en la sociedad, existen en las comunidades y existen en las empresas porque las empresas son comunidades. Y esas creencias que están arraigadas dentro de las personas que están en la organización, sin importar si son verdaderas o falsas, tienen efectos reales sobre el comportamiento de las personas. Y existe un teorema que se llama el teorema de Thomas, que lo que dice es que aunque algo no sea cierto en sus causas, es cierto en sus consecuencias. Y esto lo que refleja es el poder que tienen los paradigmas para hacer que la gente no se comprometa con el propósito o para que la gente haga cosas que van en contravía del propósito, simplemente porque sus creencias, que además son colectivas, ¿sí?, hacen que piensen que eso que se está proponiendo como una ruta de acción, como un rumbo para la organización, el propósito, no sea posible. El cuarto paso es impulsar valores coherentes. Y aquí hay una cosa que es fundamental. Un líder no puede pretender que la gente que trabaja con él refleje o viva valores diferentes que lo que él vive y refleja. Porque como ya hemos dicho, los líderes son el ejemplo a seguir dentro de las organizaciones. Y los valores, ¿sí?, afianzan el propósito o lo derrumban. También es cierto y está claro y ampliamente demostrado que las organizaciones que no trabajan con los valores son organizaciones que se ponen en riesgo. Y su propósito se pone en riesgo si no tiene unos valores coherentes que lo acompañen. La coherencia, cuando se lidera desde el propósito, es el valor por excelencia. El quinto paso es la comunicación consciente. Y aquí el líder debe entender que como persona, como ser humano, muchas veces comunica cosas diferentes a las que quería comunicar. Porque no solamente comunica con palabras, y a veces sus palabras fallan y lanzan mensajes equivocados, sino también comunica con sus actitudes, comunica con su expresión corporal. Y a veces lanza mensajes que son contradictorios a ese mensaje central que él quiere posicionar, que es el propósito. Y cuando lanza mensajes que son diferentes o van en contravía a eso que quiere posicionar, lo que sucede es que va quitándole fortaleza a ese propósito, alejándolo cada vez más de su realización. El siguiente paso es un modelo de control diferente. Y aquí debo decir que una de las cosas dentro de la gestión organizacional que más influye en el comportamiento de las personas, en lo que las personas entienden que es importante, es el modelo de control que se aplica. Porque el modelo de control que se aplica muestra de forma gruesa lo que es relevante para la organización. Entonces, ¿qué es más relevante en esta organización? ¿Las personas o el dinero? ¿Qué es más relevante en esta organización? ¿Las transacciones o las relaciones? Son los indicadores y los medios de control los que reflejan esa importancia. Cuando se lidera desde el propósito, no podemos perder de vista que el sentido, la razón de ser, es muy importante y es lo que principalmente jala a la gente. Entonces,
Un modelo de control que no tenga instrumentos o indicadores que de forma cualitativa reflejen si este propósito que la organización o un área de la organización debe cumplir se esté cumpliendo, pues son indicadores que quedan cojos. No es que los indicadores cuantitativos que reflejan el éxito no sean importantes, es que los indicadores que reflejen si que estamos cumpliendo con nuestro propósito también son importantes. Y una combinación de ambos tipos de indicadores da mucha más fuerza al mensaje y entonces centra la idea de que una organización debe ser exitosa, pero al mismo tiempo debe cumplir con ese aporte a la sociedad, a la comunidad, para lo que fue creada. O sea, debe cumplir con su propósito. Y el último paso es un paso muy simple y es acercar la organización a la gente. Muchas veces las organizaciones tienen cómo ayudarle a las personas a cumplir con sus ambiciones y a cumplir con sus aspiraciones. Tienen programas, préstamos o cosas similares que ayudan a las personas a conseguir esas cosas que quieren conseguir. Pero también tienen programas de responsabilidad social y su propio propósito que ayudan a que la gente cumpla con esas aspiraciones y encuentre sentido al trabajar en esa organización. Cuando las organizaciones se acercan a las personas, conocen mejor a las personas y desde el líder, que es quien debería conocer a su equipo, entiende cuáles son esas necesidades, preocupaciones, expectativas de sus personas, entonces en ese momento la organización se ha acercado a la gente y la gente dice, esta organización de verdad cumple con ese propósito para el cual se ha creado. Y todo junto, ¿sí?, tiene gran poder. Pero debemos decir que cada una de estas acciones son poderosas. Cada una de estas 7 acciones que he mencionado son poderosas. Pero cuando se juntan, revelan todo su poder. Y como dije desde el principio, lo que hacen es poner el propósito en tal nivel que la gente de la organización lo ve como algo digno de ser seguido. Y cuando lo ven, quieren irse hacia allá. Y en vez de tenerles que decir a todos, es para allá, ellos solos se alinean y caminan en la dirección deseada por propia iniciativa y con total compromiso. Eso es liderar desde el propósito. Mayor información sobre este tema que hemos conversado la pueden encontrar en la página web de nuestra empresa, www.maximizar.com.co. También hemos creado un blog donde hemos incluido mucho material que desarrolla este tema y otros temas que puede ser de su interés. Y por supuesto están mis datos de contacto por si desean contactarme directamente.